Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Hola. Podemos ahora sí dar, bueno, no oficialmente por comenzar, pero nos demoramos un poco, tuvimos un tema aquí con la grabación, pero ahora sí, vamos a comenzar. Así que bienvenidos todos nuevamente a un nuevo meetup en junio. En junio, bienvenidos a un nuevo meetup de junio, que ya tenemos dos charlas bastante interesantes, dos charlas, una pequeña lightning y unos avisos interesantes que vamos a dar como en el intertanto, y avisos parroquiales como los mismos de siempre. ¿Se fijan ahí al fondo? Esa H de ahí al fondo, a ver, todos miren para atrás, no se vuelta, no hay problema. Esa H de al fondo es el baño, así que si tienen ganas de ir al baño, ahí al fondo. No nos va a ver nadie, el otro baño está acá, pero no sé si tienen tanta personalidad como para pasar por la mitad del charlista. Están ahí atrás, toquen antes de entrar. Y, ¿qué otra cosa? Ah, eso sí, es súper importante, nosotros, igual que todos los meetups, siempre lo decimos, tenemos un código de conducta en todos los eventos que hacemos. Es súper simple, es don't be a douchebag, no sean mala gente, no sean esa persona de la que después todos hablan al final del meetup, dicen como, ¿cacharon lo que hizo ese estúpido? Sí. Que esa persona no sean ustedes. Y es súper simple, es harto de sentido común. El código de conducta está en el sitio de Noders, en el GitHub, como github.com/code of conduct, y lo pueden revisar si tienen cualquier tema, cualquier comentario, o a cualquiera de los otros repos que tenemos, nos mandan un pull request, lo podemos conversar. Así que eso, está abierto y pueden forkearlo cuando hagan su propia meetup, etcétera, etcétera. ¿Qué algo se me queda en el tintero? Sí, tengo dos pequeñas cositas antes de partir el meetup, antes de presentar. La invitación está súper abierta por si quieren hacer charlas. Las charlas son súper simples, son 20-30 minutos, las keynotes de algún tema que les interese hablar, cualquier cosa, algo que descubrieron interesante en la pega, o algo interesante que estén trabajando, algún framework que conozcan. Puede ser desde una charla introductoria hasta cómo funciona el event loop, no nos enojamos, cualquier tipo de complejidad o dificultad o profundidad de los temas es bienvenido. Eso y... no, eso se lo puedo comentar después, para no tirar toda la parrilla al tiro. Así que, maestro, por favor, pase a presentar. Bueno, chicos, bienvenidos acá. Primero que nada, un agradecimiento por venir acá al espacio, y también un agradecimiento a nuestros compañeros, a César, Rodrigo, Jonathan, yo también. Bueno, primero que nada, vamos a ir con la primera charla. Nuestro amigo Vicente Canales. Tuvimos que cambiarlo porque estamos viendo... ¡Oh! Sí. Pero qué pero está primero. Sí, está primero, pero tuvimos que cambiarlo por el flasheo azul. El maldito. Ya, nuestro primer charlista va a ser Jonathan Delgado. Va a hablarnos algo de React.js. Aplicaciones isomórficas con React. Sí, las aplicaciones isomórficas con React.js. Vamos a ver qué pasa. Así que un aplauso. Gracias. Adelante. Apáratelas ahí. Maestro, o te prendemos alguna luz, ¿no? No, súper bien. Ya. Ok, estoy un poco más. El título de la canción: Aplicaciones isomórficas con React.js. Bueno, primero tengo que explicar qué es una aplicación isomórfica. Entonces, una aplicación isomórfica, partiendo por ese tema, es también conocida como aplicación universal. Son aplicaciones las cuales comparten el mismo código entre el cliente y el servidor. Y de hecho eso, es sencillo, no tiene ninguna otra maravilla más que ustedes tienen un código que puede estar escrito en JavaScript, y si este código es ejecutable de la misma forma que en el servidor y en el browser, está todo ok, y es una aplicación isomórfica. Hay, por ejemplo, un pequeño ejemplo en donde tenemos una función donde dice suma, ¿okay? Y abajo donde queremos imprimir esa suma. Ejecutamos ese script, y si lo vemos con Node.js, el resultado da 8, y al mismo tiempo si lo ejecutamos con el Chrome, también puede ser cualquier otro browser, va a dar el mismo resultado. Esto se podría considerar una aplicación isomórfica, ya que comparte el mismo código y se puede ejecutar en ambos entornos sin ningún problema. Ya. Esto tiene ciertas ventajas, y es una de las características
por qué se está buscando por qué buscaríamos desarrollar una aplicación isomórfica. Por esta sencilla ventaja. Primero, nuestra aplicación estaría optimizada para los motores de búsqueda en todo el SEO. Si nosotros escribimos una aplicación en el browser, nosotros podemos interactuar con ella, podemos jugar con ella, podemos integrarle distintas funcionalidades, pero también sabemos que después, cuando sea ejecutada en el servidor, esta va a poder ser leída por los motores de búsqueda, por las redes sociales, por cualquier otro elemento que nosotros consideremos que utiliza HTML para comunicarse. Entonces, la primera ventaja es la optimización del motor de búsqueda y el SEO. La segunda, la previsualización del sitio. Si se han dado cuenta, hoy en día están, bueno, en auge y más que en moda, sino que prácticamente un hecho de que las principales aplicaciones se están desarrolladas en el paradigma SPA, o sea, en una simple application. Bueno, toda nuestra aplicación es un bundle que llega al cliente y el cliente puede utilizar este bundle para hacer uso de la aplicación que va a estar visualizada. Uno de los problemas que tiene el crear y enfocarse únicamente en crear la aplicación SPA es que cuando nosotros queramos acceder a ella, cuando nosotros queramos compartir un recurso de esta aplicación en una red social, por ejemplo en Twitter, lo más seguro es que no se vea el contenido que nosotros queremos mostrar o sencillamente no se vea correctamente, como no se vea bien en realidad. Eso. Entonces, con una pequeña previsualización, no solo el motor y la red social puede saber que está comunicando ese contenido y puede acceder a ese contenido, sino que además el usuario, cuando recibe el HTML de la página mucho antes que el bundle, puede ya empezar a leer contenido y puede acceder a ese contenido y tener una mejor experiencia en el sitio. La segunda, el mejor rendimiento. Este es un pequeño detalle. Cuando nosotros cargamos una aplicación isomórfica con React, esta aplicación es renderizada desde el servidor, de tal manera que el HTML es entregado por el servidor en primera instancia. El usuario puede acceder a este contenido y después, más tarde, cuando el bundle haya llegado al browser, el React tiene una característica que se llama Virtual DOM, y con esta característica lo que hace es leer el tipeado en HTML que tenemos, que finalmente el browser lo imprime como un DOM, en nuestro navegador, y React lo que hace es leer este HTML y finalmente dice: si existe este elemento que ya fue renderizado previamente, yo no lo voy a volver a renderizar. Entonces, de esa forma, React solamente se encarga de ejecutar todos los demás procesos por debajo que son necesarios para poder interactuar con la aplicación. Y bueno, eso es el resumen. No reemplaza el HTML que ya fue impreso desde el servidor, por ende solo lo renderiza una sola vez. Y por eso obtiene un mejor rendimiento. Entonces, normalmente una aplicación SPA se demora 2 segundos en ejecutar en el cliente porque tiene que pasar por todo el proceso de descarga. Con una aplicación isomórfica ya no tendríamos que esperar estos 2 segundos, sino que tendríamos que esperar unos 600, unos 900 milisegundos, lo cual es mucho mejor para el usuario porque tiene una mejor experiencia. Y finalmente, porque nuestro equipo se ve beneficiado por tener un stack en común. Si nosotros tenemos librerías en común, firmware en común y distintos elementos en común entre el cliente y el servidor, podemos enfocarnos a proveer distintos recursos y desarrollarlos con un stack similar, y no hay que preocuparse de que, oye, necesito imprimir esto, utiliza estas herramientas en el servidor y utiliza estas otras en el browser o en la aplicación SPA. Entonces, agiliza también el desarrollo. Entonces, la principal diferencia es cuando nosotros no estamos hablando de una aplicación isomórfica, nosotros estamos hablando de este tipo de paradigma, en donde por un lado tenemos el servidor que hace todo su trabajo para imprimir contenido, que normalmente lo único que entrega es el bundle al cliente después más tarde, y después el cliente toma este bundle y la ejecuta, y ahí es donde el usuario ya recién puede acceder a la aplicación. Esto quedaría con eso nomás. Así de sencillo. Bueno, accedería solamente a eso el usuario.
tendríamos esas características en nuestra aplicación, donde el usuario puede acceder mediante su navegador a la aplicación y la aplicación puede acceder a la API tranquilamente. Y lo mismo, ya que el usuario utiliza el browser, podemos tener distintas extensiones que van a leer nuestra aplicación y así van a poder acceder. Entonces esos son todos los recursos. Pero cuando estamos hablando de una aplicación isomórfica, estamos hablando de este tipo de paradigma, en donde el servidor ya tiene acceso a la aplicación y puede utilizar la aplicación tranquilamente desde el servidor. Renderizarla desde el servidor y ya empezar a entregar desde ahí contenido y permitirle al usuario interacciones, aunque el usuario pueda tener el JavaScript desactivado, por ejemplo. Después, esta misma aplicación es entregada al cliente y después puede seguir utilizando la aplicación tranquilamente. Y la ventaja de todo esto es que ya el árbol de acciones que nosotros podemos utilizar son mayores. El usuario puede acceder a la aplicación, como lo había mencionado, lo mismo que las extensiones, y además es las redes sociales. Por ejemplo, Instagram, Twitter pueden acceder a nuestra aplicación y pueden leer el contenido y pueden imprimir su contenido en los pequeños vínculos que nosotros le vamos a entregar. Y lo mismo los navegadores. Cuando nosotros tenemos nuestra aplicación indexada en un buscador, esta aplicación puede entregar contenido al resto del mundo, aunque nosotros no le entreguemos la aplicación de forma directa con un vínculo o un compartir aplicación o algo. Entonces, con el paradigma anterior no podíamos hacer eso. Y con una aplicación isomórfica esto ya lo podemos hacer, ya que la aplicación puede ser ejecutada y ser utilizada tranquilamente desde... puede ser leída con Google, con el bot, más tarde. Lo mismo que el tipeado, los títulos, puede acceder a toda esa información que normalmente se accede solamente cuando la aplicación haya sido ejecutada. Y con una aplicación isomórfica esto es posible. ¿Ya? Vamos un poquito de práctica. Que esto es lo interesante. Infinitamente el font. ¿Cuál? ¿Subir el font size? Sí. ¿A la terminal? Sí, Deja... Sí, o no sé. O a lo que No sea sé que si voy a sea poder. sí, pero con la barrita, con el scroll. Con el ¿Ahí se ve? Eso, Bueno. ahí sabe, ¿no? ¿Se ve bien de atrás o no? Sí, Felipe, sí. ¿Se ve bien de atrás? No tenía ni idea de eso. Ya. No puedo ejecutar la aplicación por un motivo técnico, llamarlo así. Pero sí puedo mostrarles cómo está construida una aplicación y cómo se puede empezar ya a construir una aplicación isomórfica. ¿Ya? Bueno, acá les estoy mostrando lo que sería el package JSON. Por si acaso, SSR significa Server Side Rendering, es de donde parte el render de nuestra aplicación. De ahí el nombre. Bueno, SSR, le dejo como pequeña nota abierta. Cuando ustedes se van a Angular, Vue.js o React o Electro, van a encontrar ese acrónimo de SSR, de Server Side Rendering, que significa que esta característica de que nuestra aplicación puede ser isomórfica y puede ser renderizada ya desde el servidor. Lo menciono como nota abierta. Ya. Aquí doy script. Veamos si funciona. Ah, bacán, funcionó. Y acá voy a hacer lo mismo. Ya, primero, explicarles un detalle. Cuando nosotros empezamos a trabajar ya en una aplicación de este tipo,
partiendo por el hecho de que no se ejecuta de la misma forma para el servidor que para el cliente. Son dos scripts separados. Lo que tienen en común es la aplicación, pero el elemento que hace el boot inicial no es el mismo. Por eso tenemos dos instrucciones, una para el servidor, que en este caso yo lo nombré server por decir, y lo que hace es, va a un directorio que se llama Bootstrap y se llama server, y cuando lo vemos, se ve algo así. Cargamos un express, cargamos React, cargamos un template, que es una función de Lodash, y cargamos el React DOM Server. El React DOM Server lo utilizaremos para renderizar nuestras aplicaciones en React. Y el template lo utilizaremos finalmente para imprimir un HTML en nuestra aplicación. Vamos a quitar aquí. Localhost 3000. Ya. Ni una maravilla. Pero aquí me voy a detener un poquito. El template lo único que estoy diciendo es entrégame la variable body y entrégame un título. Sencillo. Con Express le estoy diciendo enrútame el directorio www, y después cuando entres a la ruta raíz, imprímeme este contenido. Y acá está, ya hemos empezado a trabajar con este tipo de aplicaciones, en donde le decimos a React, léeme esta aplicación, yo con React le estoy pasando al render de React.render server, le estoy entregando esta aplicación para que la renderice y nos entregue un HTML. Ese HTML se la vamos a entregar a nuestro template finalmente, y lo que va a hacer que después se empiece a imprimir desde el HTML que viene desde el servidor. Entonces, aquí está la aplicación simple en donde dice hola 2, pero bueno, aquí está. Ese es el HTML que entrega el servidor. Y si nos damos cuenta, ya desde el servidor está entregando una aplicación ya renderizada con React. Entonces, vemos ahí, si lo puedo quitar un poquito. Vamos un poquito más. Vemos ahí un div que tiene un React root, que son distintas metadatas que utiliza React para identificar más tarde el elemento, el nodo del DOM, para no reemplazarlo si es que este ya se ha renderizado. Entonces nos imprime el HTML con hola 2, y si nosotros nos vamos a la aplicación, estamos diciendo que el resultado quiero que sea un div con un hola 2. Entonces ya desde el servidor le estamos entregando un render. ¿Qué pasa en el lado del cliente? Tenemos que construir este bundle que nos va a permitir renderizar la misma aplicación. Y desde el cliente es más sencillo todavía. Mejor me voy al packages. Ya, la ejecución para lanzarla es un webpack, un observador. Le digo que me observe los archivos que van a estar modificando y que me ejecute el bundle a partir del archivo Bootstrap cliente. Voy al cliente, al Bootstrap client, yes, y veo que tiene React DOM, que es distinto al React DOM server que teníamos antes, y le estoy diciendo que me importe la aplicación al igual que lo hacíamos en el backend. Con la diferencia de que acá nosotros en el frontend tenemos elementos que en el servidor no tenemos. Por ejemplo, document. Por estos elementos que no son compartibles, no son compartidos entre el servidor y el cliente, las aplicaciones no se pueden ser isomórficas en la mayoría de las ocasiones. Entonces por eso tenemos dos archivos y no solo uno para ejecutar. Document hace un selector a la aplicación, al tag app, y después le estoy diciendo que me renderice la aplicación en ese tag. Como resultado, tenemos, cuando carga la aplicación, tenemos la misma. Podemos ver que React se encarga de renderizar
renderizar desde el cliente de la aplicación. Sin embargo, y no se ve, no, chao. Ahí sí. Sin embargo, gracias a que React tiene soporta React DOM, Virtual DOM, no reemplaza esa etiqueta que fue renderizada desde el servidor, y de esa manera la aplicación se puede utilizar tranquilamente. Entonces ese mensajito que dice hola 2 en este caso es renderizada desde el cliente y además es renderizada desde el servidor. Entonces si nosotros nos ponemos la postura del engine, o sea del boot de Google, por ejemplo, podemos ver que ya Google puede acceder a este contenido, y además no solo el Google, sino que además nuestro cliente. Voy a hacer un cambio. Y aquí lo voy a cargar nuevamente. Para hacer un cambio. Luego, ya sabiendo estas características y qué elementos tenemos que tener cuidado, que no vayan a utilizar en nuestra aplicación mucho document o mucho Windows, que son variables reservadas del cliente, del browser, podemos ya empezar a trabajar aplicaciones más poderosas, que en este caso podríamos, por ejemplo, empezar a entregarle, empezar a estilizar nuestra aplicación. Por si acaso yo estoy... Es el directorio de trabajo. Tenemos un directorio que se llama B y un archivo que se llama index. Y ese index es nuestra aplicación finalmente. Ya. Y ese archivo le hemos agregado un estilo. Una pequeña hoja de estilo con una librería que se llama Styled Component, que nos va a permitir crear componentes, y estos componentes después, cuando logren renderizarse en el servidor, se van a encargar de imprimir este CSS. Entonces ahí le estamos agregando un container card, un body card, un cover, un title card, etc. Y ya la aplicación es un poco más pesada, o sea, un poco más compleja, y ya empieza a tener una estructura. Le estamos diciendo que me imprimo una tarjeta con un cover, y ese cover tiene distintas cosas. Bueno, vamos a verlo. Antes era un hola, ahora ya tiene un poquito más de color, más bonito. Y esta aplicación se renderizó, le estamos dando estilo, le estamos dando distintas formas, pero le estamos además entregando contenido. Ese contenido es el que finalmente a nosotros nos interesa compartir con el resto del mundo, con las redes sociales, con los buscadores. Si nosotros nos vamos a lo que nos entrega el servidor, pasa exactamente lo mismo que delante, pero ya la aplicación está siendo renderizada en el servidor, y nos empieza a entregar más etiquetas, pero además de las etiquetas que nos sirven para poder visualizar correctamente el contenido, nos está entregando el contenido desde el servidor. Y esa es la característica que nosotros, cuando hacemos aplicaciones isomórficas, estamos buscando finalmente. Vemos ahí un pequeño estilo base que es como un reset para evitar conflictos con nuestra aplicación, pero la librería que les mostré delante nos permitía hacer este HTML en el servidor. Carajo. Y ahí React, esta librería de React se está haciendo cargo de todo lo que son las hojas de estilo en CSS, entregando
las mismas reglas que nosotros lo habíamos implementado en nuestra aplicación para que nos imprimiera. Y ya teniendo esas dos características de poder entregar contenido y además poder estilizar nuestro contenido, podemos empezar a trabajar con la ruta, que es una característica que nos está faltando ver. Las aplicaciones no, git, shit. Ya, bien. Cuando nosotros tenemos una aplicación y esta aplicación empieza a ofrecer contenido, nosotros podremos usar distintos paths, distintas rutas en nuestro browser para entregar contenido específico y así nosotros poder, por ejemplo, compartir la tarjeta correspondiente y no toda la aplicación de una. Entonces, esa característica de rutear nuestra aplicación también la podemos agregar con una aplicación isomórfica, pero hay que hacer algunos cambios primero. Primero, detectar en el browser, en el backend, esta ruta. Entonces, a través de Express, nosotros le decimos qué rutas va a detectar y qué rutas no. Ahí le estamos diciendo que enrute el home, la ruta base, y enrute un pequeño URL dinámica que se llama page y un nombre. Le estamos entregando una función que se va a hacer cargo de este rendering y aquí empieza a entregarle este path a la aplicación. Se la vamos a entregar por fuera, se la vamos a entregar con el script que hace Qt. Entonces tomamos nuestra aplicación, la ejecutamos, la cargamos, le entregamos el path, le entregamos una función vacía que en el caso del backend para este ejemplo nosotros no vamos a utilizar, pero para el front, no, la aplicación del cliente nos va a servir para cambiar la URL. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros entramos a la aplicación? Podemos seguir viendo la tarjeta así, con unos pequeños links y unos pequeños vínculos. Y si nosotros vemos el código fuente, vemos exactamente lo mismo. Yo creo que claro. Eso. Y podemos navegar con este contenido, no comunicándole no pidiéndole esta comunicación al servidor, sino que directamente desde el cliente trabajando este contenido. Entonces yo me voy acá al 1 y carga la aplicación, eso etiqueta 1 y 2. De esa forma la aplicación está funcionando y está cambiando la URL que está aquí arriba sin preguntarle nuevamente al servidor. Sin embargo, si nosotros vemos el código fuente vemos el código fuente preguntándole el HTML desde el servidor, vamos a ver correctamente el contenido visualizado. Vamos a ver bien el contenido con toda la información que nosotros queremos que el servidor ya le entregue, que es la misma que el cliente ya estaría renderizando. Lo cual también le ayuda al cliente, lo cual también ayuda a la aplicación del cliente optimizando esta carga, porque como le había comentado, React no reemplaza el árbol del DOM porque esta haya sido creada. Simplemente termina de cargar los recursos que son necesarios, en este caso los estilos, para la aplicación. Y si yo cargo, esa aplicación se va a posicionar donde yo estaba, porque cambió la ruta y esa información entregada desde el servidor, y además la aplicación ya la tiene. Entonces, cuando llega al servidor, carga completamente la aplicación, pero es imagen y semejante a lo que entrega el servidor. Eso es finalmente.
Perdón por la confusión. Ahí podemos navegar tranquilamente. Podemos seguir utilizándola. Y se me olvidó mostrarles cómo el script, en este caso del cliente, que es bastante sencillo. Nosotros le estamos diciendo que renderee la aplicación, entregándole el path, pero esta vez lo vamos a recuperar desde el browser, utilizando la variable location, path name, y le estamos entregando una función que nos va a servir para cambiar esta ruta. Y cuando cambia la ruta, cambia el path, y estos cambios son iguales ya sea en el backend y ya sea en el frontend. Bueno, es eso. No hay mucho más que ver. Y eso. Finalmente lo que es una aplicación isomórfica es poder tener el mismo contenido que nosotros vamos a poder acceder en el cliente, o sea, en el browser o en el mobile, dependiendo de donde estemos, pero al mismo tiempo es el mismo contenido que el servidor ya nos está entregando, y nos interesa porque el navegador, porque los buscadores pueden indexar este contenido, y además las redes sociales se pueden ver beneficiadas porque pueden imprimir el contenido que nosotros queremos compartir al final del día. ¿Y por qué React? Porque React finalmente nos permite tomar la misma aplicación que nosotros hemos estado construyendo durante todo el camino de nuestro desarrollo y a imprimirlo ya sea en el frontend y en el backend. Cabe mencionar también que hoy no solo React tiene esta característica, sino que también Angular y Bower. Eso. Sí, recomiendo tirarlo ¿Alguien tiene preguntas? Hola, Christopher por acá. Te iba a preguntar si tienes que hacer una aplicación con esta arquitectura, ¿harías la aplicación primero por el lado del cliente y después la pasarías al lado del servidor? ¿O partirías desde el inicio trabajando así? ¿Qué recomiendas tú en tu experiencia? Como mencionaste que se puede hacer así y después pasarlo al servidor. Sí. Resulta que muchas librerías que nosotros utilizamos hoy en día no son isomórficas, porque o funcionan solamente de un lado o del otro, o solamente del cliente o solamente del servidor. JavaScript, casi todas las librerías son isomórficas. Por ejemplo, Loader es isomórfica, React es isomórfica y Styler Components es isomórfica. El problema surge cuando nosotros empezamos a utilizar otras librerías que no tienen esta característica pensada siquiera y nos arruina el flujo de desarrollo. Pero podemos tranquilamente desarrollar nuestra aplicación en el frontend con Webpack y hacer un bundle constantemente y ir probándola, validándola, pero no es seguro que después cuando queramos hacerla isomórfica y queramos renderizar el contenido desde el servidor podamos usar la misma aplicación que hemos estado trabajando todo este tiempo, por esa característica que te comenté, que las librerías no son necesariamente compatibles. Eso es. ¿No hay más preguntas? Oye, Sí, todavía quedan más. Quedan más. Quedan más. No, por favor, maestro, dale. Maestro, dime. No, súper simple, breve. Yo vi que estáis usando una librería que se llama, parece que es de React, que era Doom Render Server, no sé. React DOM. Mi pregunta es cómo es la mecánica para manipular del lado del servidor, por así decirlo, de lo que ya no existe bajo la arquitectura. ¿Cómo es la mecánica para manipular el Doom del lado del cliente? Como por stream, no sé. Como que igual me interesa. Sí, React maneja una característica que se llama Virtual DOM. Esa característica es aplicada con esta librería de React que se llama React DOM. Ya. ¿Ya?
y lo que hace es revisar tu árbol del DOM y ver los elementos que ya han sido creados o indexados por React previamente. De esa forma, cuando tú corres el render de tu aplicación, no reemplaza lo que ya fue creado. Si es igual, no lo va a reemplazar y lo va a mantener tal cual. Y eso también optimiza la aplicación y tiene muchas ventajas. Entonces, ¿el Virtual Tool se comunica en el fondo con el lado del servidor a la hora de que haya un cambio? ¿O el render es estático? Le dice, porque el Virtual Tool tengo entendido que es una librería que se aloja del lado guión. Sí. Entonces, viene React con todas las especificaciones del tool, la carga del Virtual Tool y eso. Exactamente. Ya viene Yo listo. pensaba que era una comunicación así como... No se ve. Más allá del tipeado que podemos haber visto del React slash data y unos numeritos raros, esa es toda la comunicación que React DOM tiene para referenciar el contenido que quiero renderizar. Creo que se produjo la confusión porque está el React DOM y está el React DOM Server. El React DOM Server es un componente y tiene una función que se llama render to string. Ese render to string es el que cuando se ejecuta algún tipo de comunicación desde el lado del servidor, realiza renderiza toda la aplicación que está empaquetada en React a un string en HTML. Entonces, así cuando viene un bot o viene algún tipo de aplicación de tercero y quiere como scrapear la página, va a poder igual ver la tarjeta que tengo ahí. En cambio, pero de ahí en adelante, cuando tú estés desde el navegador, vaya a empezar a trabajar con React DOM nomás. ¿Cachai? Entonces, cuando estáis desde un navegador, no vaya a notar la diferencia. Y vaya a estar viendo la renderización directo en el cliente. Pero si te metís desde una ruta, se va a procesar por lo menos lo que corresponde a esa ruta. O sea, sí, React Tool Server entrega las especificaciones del Virtual Tool y cómo tiene que manejarse, y Claro. después, del lado del cliente, React Claro, esto es Tool como se un... encarga de gestionar Claro, es todo. como no es tanto como un parche, sino que como una de hecho ahora se llaman Universal Apps estas aplicaciones, principalmente por eso, porque es para que si se mete un bot va a poder verlo, si se mete un scrapper va a poder verlo, y si te metes tú como humano, puedes verlo. ¿Cachai? Pero después de que entraste al navegador ya es todo cliente. Ya sí, no siempre ha sido la arquitectura Claro. cliente-servidor, pero súper claro, súper bueno. ¿Hay más dudas? ¿Más dudas? ¿Ya? Yo sí. Sí, adelante. Yo nunca lo he hecho, porque me fui de Limón antes de terminar la parte de... Dejaste el cacho. Pero es posible hacer server-side o un renderizado con React, pero híbrido. O sea, cargáis tu contenido más importante, una noticia, porque tú que le llegue el tiro, y después cargáis un resto de otras cosas con el frontend. O sea, como es posible no cargar todo tu DOM desde el backend, sino cargar como lo importante y después hacer otras cosas. Claro, de hecho, no lo mencioné, pero al crear aplicaciones universales con React, nosotros podemos utilizar distintas librerías como Redux, y Redux tiene distintas funciones que no son necesariamente síncronas, son asíncronas. Entonces, podemos cargar cierto contenido que es fácil de recuperar desde la base de datos, por ejemplo, o puede estar ahí en memoria cache, pero podemos también tener funciones que ejecuten llamadas para que sean cargadas mucho después de que ya haya sido renderizado por primera vez. Tiene sentido, si optimizáis la primera visualización y después Claro. la chaya. Y de hecho es muy buena esa práctica porque nos permite ver contenido mucho más rápido y no tener que esperar toda la carga de la base. Ahora sí no hay más preguntas, vamos a aplaudir. ¿Estamos? Bueno, gracias por volver, por quedarse. Bueno, a continuación, espero que hayan disfrutado la chela, todavía pueden sacar más. Recuerden dónde están los baños y todo el mismo tema que hablamos al principio.
A continuación vamos a tener acá a Vicente Canales. Nos va a hablar de Vue.js, de cómo empaquetar aplicaciones Vue.js para producción. Y nos va a hablar un poquito de la pega que hace. Él es el único chileno que está ahora en PageLoop, una startup que trabaja mejorando la velocidad de las páginas. Acá creo que tienen un cliente grande en Falabella. Y tengo entendido que también que están buscando gente que sepa Go. Go first. Así que está abierta la convocatoria. Después del meetup pueden hablar con él. O con Johan, que es el... Dígale. Levanta la mano, Johan. Raise your hand. Hola. Say hi. Ya, pueden hablar con él o con Vicente. ¿Ya? Así que, bienvenido. Gracias. Un gran aplauso para Vicente. Gracias. Bueno, como ya les contaron, la presentación es más que nada sobre empaquetar Vue para producción, en particular utilizando Webpack. Y bueno, ya dijeron casi todo lo que había que decir de mí. Esa es la gran historia. Estoy trabajando ahora con PageLoop, que nuestra misión es básicamente hacer que sus sitios web carguen más rápido. Si ustedes tienen algún sitio que dependa mucho de CDN y tenga muchos assets que ustedes sufren con los costos de la CDN y simplemente necesitan optimizarlo, PageLoop es una buena opción. Y con el motivo de hacer las cosas más grandes, Webpack es una herramienta que nos ayuda mucho. Partiendo por Vue, si uno quiere dedicarse y pensar en performance en una librería de frontend, Vue es, yo creo que una de las que lleva ventajas sobre los demás. Hay frameworks más pequeños, por ejemplo Svelte y otros que son realmente enfocados en lo mínimo que sea el stack, pero Vue en particular nació de la idea de que Angular era demasiado grande para lo que realmente hacía y lo tiraron. No sé si conocen la historia, pero Vue originalmente fue creado por un empleado de Google que trabajó con Angular todo tiempo y decidió hacer su propio framework para sacarle la grasita por los lados y hacer algo un poco más económico. Vue ya en sí, sea minimizado, unificado o no, es más pequeño que React. Y en temas de... La verdad es que yo me declaro un fanático de React. Sí. Yo lo elegí solamente en este caso por un tema de lo chiquitito que es en el fondo, a pesar de que no es tan pequeño. Y Webpack es una herramienta que simplemente es demasiado poderosa. Cuando recién estaban saliendo este tema de las librerías como React, Angular y todo eso, y nos empezamos a dedicar a hacer el frontend un poco más sofisticado que simplemente subir un par de CSS por FTP a no sé dónde, y empezamos realmente a preocuparnos de cómo hacíamos todo este proceso. Webpack es una de las herramientas que surgió junto con otras que quizás nos hacen lo mismo, como Grant o Gulp, que son task runners. En el caso de Webpack solamente tiene una tarea, que es empaquetar. Pero aparte puede hacer correr otras cosas por su pipeline para llegar a un paquete un poco más así como comprimido, pero en el fondo la tarea es agarrar todo lo que está disperso por todos lados, todos nuestros CSS que son un montón de cosas y tratar de meterlos en un solo objeto en el fondo. O varios si es que sí quieren, pero la idea es que sean menos de los que eran originalmente. Algo que tenemos que hacer siempre para poder utilizar cualquier librería, idealmente hacer una checklist de producción. En este caso les voy a pasar algunos de los pasos que se pueden hacer, todos obviamente dependen del stack que usen, de la librería que estén usando, incluso si pueden usar otra que no sea Webpack, no sé. Entonces en este caso no está en un orden en particular, solamente en un orden que a mí me pareció interesante. Una de las cosas que se puede hacer con Webpack es extraer el CSS, y les explico inmediato lo que es eso, porque depende mucho de entender, no sé si se puede hacer zoom a esto aquí, parece que no. Pero bueno, no importa si no se entiende el contenido, lo importante es que un componente clásico de una de las estructuras más utilizadas de Vue, porque hay varias formas de ordenar un componente, es dividirlo en tres secciones, que es
se llama un single file component. En el fondo tienes todo lo necesario para que un componente funcione dentro de un archivo. Y arriba hay una sección que se llama template, que es donde está incluido todo el markup de nuestro componente. HTML, o también soporta otras cosas, incluso podemos usar JSX si lo queremos mucho, no es necesario. También hay otra sección de script, que es donde obviamente está JavaScript que inicializa nuestro componente, podemos hacer los imports y es donde está toda la lógica de para manejar la interacción. Y abajo, aquí abajo, está el estilo, que es obviamente el CSS. Vue soporta varias cosas interesantes dentro de la construcción, de la construcción de los componentes. Se puede utilizar CSS, puedes utilizar Sass, puedes utilizar Less. Si inventas uno en el futuro, puedes inventar un loader y así poner el que tú quieras ahí, todo lo mismo. También soporta hacer scope de los estilos para que los estilos que estén definidos acá se mantengan en este componente y no afecten ninguna otra cosa en el resto de la aplicación. Ahora, esa feature en particular de hacer un scope dentro de un componente viene con una desventaja, que es que en el fondo Vue define las mismas clases que uno puede haber definido aquí, pero agrega además en el HTML un atributo especial para identificar esa clase. O sea, después extiende un poco el CSS y le agrega el atributo, y eso es lo que pasa, lo que hace es que genera un poquito de... tiene un leve efecto en el runtime, o sea, carga levemente más lento el CSS dentro del navegador. Ahora, uno puede pensar que la diferencia es ínfima, pero se va acumulando en otras cosas. O sea, si uno ocupa el scope todo el tiempo, va a terminar con un markup que puede llegar a ser quizá el 50% más de lo que era originalmente, y eso no es ideal. Por lo tanto, si nosotros extraemos el CSS con Webpack, lo que eso significa es agarrar el CSS que está dentro de los componentes en single file y los compila todos en un archivo o varios según las reglas, las instrucciones que tenemos nosotros a Webpack. Asset Caching es una de las funciones que tiene Webpack por defecto. En el fondo quiere decir, o sea, nosotros de hecho hay un método súper clásico para hacer que el caché de nuestras assets expire. En el fondo era agregar un signo de interrogación y agregar algún parámetro random al final para que el navegador no supiera que el asset que estábamos cargando era la misma en el fondo que el anterior. Lo que podemos hacer con Webpack en este caso es utilizar un tag especial dentro de la configuración, donde definimos que, no sabemos bien, después les voy a mostrar el archivo source donde sí se sabe mejor, pero podemos definir el nombre del archivo y insertar un hash dentro de ese nombre de archivo, y eso lo que hace es que en el fondo cada vez que uno hace un build de producción nuevo, se genera un hash nuevo y los archivos no van a ser los mismos para el navegador que antes. Eso, la verdad es que uno también puede al fondo agregar el hash con el signo de interrogación al final y todo eso, pero finalmente es mucho mejor cambiar el nombre del archivo que agregarle parámetros extra después. Ahora, la minificación, y lo pongo entre comillas porque minificación es obviamente una palabra súper apropiada y ni siquiera existe, yo creo, en inglés. Minifying es como súper... nada. Que existe en nuestro mundo nomás, y de hecho hay muchas palabras así en nuestro pequeño mundillo, pero minificación es una de ellas, y es otra de las cosas que se puede hacer con Webpack. Si uno inserta todo el source y lo pasa por el pipeline de Webpack, finalmente puede terminar con un archivo minificado. La librería que más se utiliza en la actualidad para esto es Amplify.js. Uno la puede correr con cualquier otra librería, la puedes correr local, la puedes correr mientras estás desarrollando y todo, pero la gracia de hacerlo con Webpack en el fondo es que lo haces todo durante el build. Puedes decidir si lo quieres hacer cuando estás desarrollando o no, puedes decidir qué tipo de compresión quieres, que puedes ir sacándole cosas puedes sacarle warnings, puedes ponerle hints de performance a la modificación y todo. Es como un poco más enfocado al detalle también, porque la configuración de JSON soporta todos los parámetros de flag de Amplify. Entonces, si uno lo corre en Gulp, por ejemplo, en Grunt, está un poco pegado con los flags que le pusiste. Acá le metes un JSON, le agregas algo a la configuración de Webpack y se hace un poco más fácil.
Lo otro es que hay una, no sé si hay gente acá usando, no sé si alguien me puede mostrar si acá alguien usa Webpack en este momento, con alguna librería. Sí, hay varias. En el caso de Webpack 2, que es lo que está basado todo esto, hay una opción legacy que ingresaron, que a veces cuando uno busca la documentación puede ser confuso que te diga que los loader options puedes activar la minificación de los loaders también. Eso es una opción legacy que en el fondo la van a sacar. Y hace un tiempo, conversando con un amigo, se encontró que actualizó la versión de Webpack y que le estaba minificando loaders que no estaban hechos para Webpack 2 y al final es una opción legacy que pronto no va a existir, así que lo mejor es hacer las cosas pensando en Webpack 2 y no utilizar uno ya a esta altura. Esta es otra de esas palabras súper especiales que inventamos, que es la transpilación. No es transpiración, transpilación. La transpilación es básicamente distinta a la compilación porque cuando uno transpila pasa un lenguaje a otro lenguaje. No lo compilas a un lenguaje máquina ni nada de eso, sino que estás en este caso transformando JavaScript moderno como ES6 o lo que sea que usen a una versión un poco más compatible y más antigua de JavaScript. Eso es una transpilación. Y lo que ocupa Webpack en el fondo como estándar es Babel. Que yo creo que obviamente lo puedes usar sin Webpack y todo, pero también lo puedes agregar a la configuración de Webpack. Y una de las gracias también es súper clara en el fondo una configuración. Cuando tú abres un archivo de configuración de Webpack puedes ver, aquí no mucho, pero cuando abres en un computador, si dice, hay tres parámetros aquí, exclude, test y loader. Exclude en el fondo le dice a esta regla que queremos hacer transpilación pero que no queremos tocar los archivos que están dentro de la carpeta Node Modules en este caso. Eso básicamente porque si te pones a transpilar módulos que ya cargaste ahí vas a estar haciendo un enredo un poco complicado. En test se le pasa una expresión regular normal para decirle qué tipo de archivos quieres agarrar en este proceso y luego el loader. En realidad estos dos son comunes a todos y el loader es el Babel loader que en el fondo es el que agarra todos estos archivos y los cambia a otra cosa. Cabe destacar que algo que no he dicho todavía, que todas estas cosas que uno puede insertar dentro de la cadena de producción de Webpack en el fondo son loaders. O sea, hay loaders para casi absolutamente todo en este momento. Está el Babel loader, el Vue loader, el Vue style loader, SVG loader, Vue SVG loader, pero para millones de cosas que son un nivel de detalle que a veces parece un poco ridículo, y de hecho a veces pierde un poco de sentido porque el stack en el que desarrollas como que no es tan relevante si es pesado o no. O sea, de hecho es muy normal ver en proyectos que están las dev dependencies en el package.json que son de este porte y ocupas Vue y otra cosa normal en la aplicación. Y pasa generalmente por esto, porque Webpack te pide meter muchas cosas entre medio y no funciona por sí solo. En este caso tenemos el Babel loader acá y el Vue loader en este otro lado, que lo que hace es poder insertar lo que explicaba delante de la extracción del CSS. Y en este caso, claro, el test no es una expresión regular que busca los .js, sino que busca los archivos .vue. La gracia del Vue loader es que se mete un poco entre medio en este proceso y los componentes en Vue también pueden estar escritos en un lenguaje que no sea JavaScript compatible como todo, sino que lo puedes escribir en ES6 o cualquier otra cosa más moderna, sin preocuparte de la compatibilidad. También puedes agarrar cualquier otro tipo de assets dentro que tengas en el proyecto. Ya sean imágenes, en este caso tenemos una expresión regular que agarra todos los archivos con extensión JPG, PNG o GIF, los pasa por el file, a ver que en el fondo agarra todos los archivos y uno puede, en el caso de imágenes no, pero si fueran archivos, por ejemplo, documentos, puedes aplicar algún tipo de concatenación, o si tienes CSS también puedes hacer ese tipo de cosas. Y con los SVGs, yo creo que esa es la misión más importante. Allí es un loader que me encontré hace poco, que es el Vue SVG loader. En el fondo, no sé si todos saben cómo funcionan los SVG, pero es una imagen que se procesa como un texto. En el fondo el archivo, en lugar de ser un binario extraño, tiene un texto que define todos los paths que después el navegador dibuja. Y lo que hace este loader en particular es que agarra todos los SVGs dentro del proyecto y los convierte en componentes de Vue.
sabes cómo ingresarlo o lo que sea, o que no quieres tener imágenes separadas, lo que hace esta cuestión es que simplemente hace la misma sintaxis y después lo importas a través del JavaScript y lo insertas como si fuera un componente cualquiera. Y eso es bastante interesante y es una de las cosas, de las gracias que la configuración de los loaders sea tan flexible, porque puedes hacer ridiculeces como esa y transformar una imagen en un componente. Y otros detalles que son muy importantes que fijarse cuando estás viendo irse a producción, pero que en realidad también puede ser un poco hablar hacia el futuro, porque por ejemplo HTTP2 es algo que ya está, pero está ahí como todavía iffy su aceptación. Pero HTTP2 hace que varias de estas cosas no sean tan relevantes incluso, porque si se familiarizan con él van a descubrir que, por ejemplo, puedes hacer request, que tradicionalmente dentro de un sitio normal tú vas por un montón de CSS y lo agarras una request a la vez. Esta cuestión te los trae todos en la misma bandeja y te los entrega. Eso es una de las cosas que en el fondo hace que mezclar todo en un solo archivo no sea tan relevante en el futuro. El otro detalle son los common chunks. En el fondo lo que esto significa es que con Webpack uno puede tomar pedazos de código que se reutilizan dentro de distintos módulos y agruparlos todos en uno singular. También dentro de estas configuraciones existe la posibilidad de tomar el código de la aplicación y separarlo del código de todos los scripts del vendor. Por ejemplo, puedes tener todo tu JavaScript de la aplicación en un archivo y Vue y todas las otras cosas relacionadas en otro. Si fuera React, puedes tener React en una aplicación, o sea, en un archivo, y puedes tener React, Redux y todas las otras cosas en otro archivo. Y otra cosa súper interesante es que puedes hacer la transpilación según el ambiente en el que estés. O sea, a veces no es necesario, porque uno ocupa el último navegador, no es necesario hacer esa transpilación del object assign, porque nosotros usamos Chrome actualizado y no usamos IE5 para programar. Entonces puedes elegir, y eso, lo importante de eso es que en este caso, por ejemplo, en Webpack también te permite hacer hot reloading del código. Entonces si tú apretas save, se actualiza y te lo muestra el tiro actualizado en el navegador. Si tú tienes un montón de cosas en el ambiente dev, que estás haciendo transpilación de un montón de cuestiones, le vas a estar agregando tiempo al tiempo del hot reloading en el fondo, que no es necesario. Todavía no termino, eso es el final de la... eso es el final de la keynote nomás. Sí, sorry, uso Atom, perdón. Y Hyper, así que... puro Electron, perdónenme por mis pecados. Bueno, esto es cómo se ve, no sé si hasta ahora se ve un poco más claro. Se ve mejor. Está mejor algo. ¿Un poco? ¿Ahí sí? ¿Otro más? ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, bueno. Ah, ya. Sí. Ya, aquí por ejemplo hay un ejemplo de solamente hacer la extracción del CSS cuando el ambiente es producción. O sea, si la variable nodeemp es igual a production, le paso esa configuración, sino simplemente le tiro todos los loaders. Y eso se ve acá también, que esa es la función que se está llamando ahí en el fondo. Más abajo está la parte del Uglify, que no sé si la vieron antes, pero Uglify tira warnings a veces cuando encuentra cosas que no sabe si significar o no está seguro de qué hacer. Si no quieres que todo eso aparezca en la consola, lo puedes eliminar. El Define plugin, que es algo que la gente que usa Webpack seguramente lo conocen, es un plugin que te permite pasar variables del entorno, que las ve Node, al navegador. Entonces tú puedes leer el contenido de una de esas variables dentro de tu JavaScript que se ejecuta en el navegador, lo que sin esto no es posible. Entonces, por ejemplo, eso lo que te permite es cambiar la URL de un API que se lee desde una librería JS del browser
si defines esa variable, la puedes cambiar eso dinámicamente dentro del código y no necesariamente tener algo precodiado por ahí. O construir el código con esa variable. Aquí está la aplicación básicamente, aquí está lo que les mostraba de los SVGs. Esos dos SVGs los estoy importando como si fueran JavaScript normal, solamente con la extensión. Están por acá, para que me crean que son SVGs. Son SVGs nomás, no tienen JavaScript, no tienen nada especial, son dos loguitos. Y esta es la forma en la que, me imagino que quizás no todos acá conocen bien, pero esta es la forma en la que uno estructura el componente en el fondo. Le pones un nombre, después le dices las cosas que estás importando. Acá estoy usando sintaxis de ES6 que en el fondo está haciendo esto. Está haciendo eso, pero JavaScript ahora te permite simplemente poner el nombre de la variable y te lo replica como el nombre del parámetro del objeto también. Se importan y ocupan ese mismo nombre acá como componente. Entonces las cosas se ven ahí normalmente. Si abro ahora el proyecto, podrán ver que ahí están los logitos de SVG cargados. Sí. Y para que vean el tema del hot loading también, que es rapidito, si yo saco uno, debería desaparecer ahí y se recarga. Eso funciona porque Webpack lo que hace con el Webpack del server es que agarra el JavaScript y lo inyecta de nuevo. Lo va inyectando porque abre un socket, un WebSocket normal y empieza a empujar los cambios cuando detecta que hay cambios en el sistema de archivos. Eso obviamente se ve afectado por la velocidad de esa recarga se ve afectada obviamente si hacemos muchas cosas entre medio en el proceso de build, porque lo que está haciendo Webpack en el fondo es cargar, o sea, recompilar todo o transpilar o lo que sea cuando haces el save. Y ahora les quiero mostrar como última cosa la diferencia entre el tamaño y en el fondo una justificación de por qué hacemos esto, del tamaño de los bundles cuando lo hacemos sin optimizar, sin minificar, sin comprimir, sin hacer ninguna de esas tareas. Si corremos Webpack podemos ver que resulta en un JavaScript de casi 4 megas, que es ridículo porque en el fondo tenemos un HTML con un logo, un gráfico y una imagen. Entre medio metí Chart.js para ponerle un poco más de peso, que es una librería súper pesada de gráficos. Y si ahora corremos, esto es lo que hice en el fondo, les voy a mostrar el comando, el que corrí recién. Es este de aquí abajo. Primero seteo la variable que corresponde, o sea, le digo en el ambiente que estoy corriendo nodem igual a development. El comando Webpack, esto muestra el progreso. Y esto es la parte. Es igual, lo único que cambia en el fondo es entre los dos es el valor de la variable nodem y el flag p, que en el fondo, si no me equivoco, dentro de Webpack es esa producción. Puede que haya cambiado, no estoy seguro, pero lo que hace es como indicarle también a la librería que se está cargando en modo producción y que no cargue nada de lo que no es necesario. Bueno, con esa leve diferencia, yo lo que acabo de correr aquí es el dev. Si corro la versión de producción, la cerveza. Sí, sí. Si corro la versión de producción, la diferencia es que se demora un poco más, porque está haciendo hartas más cosas que simplemente descubrirlo hacia el navegador. O sea, ahora está procesando las cosas adicionales. Y esto es lo que también pasaría si no hicieran la diferencia entre compilar solamente para dev o para... Y eso es lo que pasó. Tenemos la extracción del CSS acá, sacó todo el CSS y hizo un archivito de 524 bytes. La diferencia de la app es la más gigante, 4 megas a 500 kilobytes, brutal. Y también nos genera los source maps. Los source maps en el fondo son grandes, si no lo utilizan, si no saben por lo que es
archivo que nos permite ver el código, a pesar de que esté destruido dentro del archivo, como minificado y horrible, con variables que en vez de ser descriptivas como esto es view son A o F. El source map nos permite que las herramientas de los navegadores puedan navegar, o sea, puedan leer realmente el código en su estado original y no ver solamente el código minificado que no nos sirve mucho para hacer debug. Aquí tenemos, claro, esos dos source nodes que en el fondo son un tamaño súper similar a lo que era antes el archivo original. Y bueno, y según estándares, para estándares de Webpack esto sigue siendo un archivo big. 500 kilobytes es demasiado. Entonces aquí lo que podríamos ir haciendo es sacar todos los archivos que son de Vue y dejarlos afuera, o incluso separar Vue y Chart.js y hacer los dos folders diferentes y dejar la aplicación en otro, y ahí sí, se reduciría el peso de la cuestión total. Pero en el fondo también tenemos que pensar si es que nos importa más el peso del JS o si nos importa hacer 3 requests para tener 3 cosas. Ahí depende de sus propios benchmarks, de los tamaños de las cosas que ustedes están cargando. Y bueno, eso. Muchas gracias por su atención. ¡Preguntas! Allá al fondo. Sí. También soy un poco desarrollador de Vue.js y tenía la duda si has experimentado con el tema de los mixing de los componentes, que son básicamente la propiedad de un componente para que se pueda montar más fácil, sin tener que pasarle objeto a la parte del template. Entonces, porque esa idea de hacer el CGB como componente en Vue, a mí se me había ocurrido, la encuentro bastante buena. Pero termina siendo un CGB, no un componente Vue que debiese ser parte template, parte JS y parte style. Entonces no sé si has logrado experimentar con los mixing de la definición de las propiedades de un componente que termina siendo un CGB. Sí, es que depende de la complejidad que le quieras dar al loader en este caso. Porque el loader en este caso su propósito era agarrar el SVG y ponerlo ahí, ¿no? Pero tú, claro, podrías crear un componente que por props le dice, oye, quiero que el logo sea rojo, el borde blanco, y etc. Eso claramente se puede hacer. No lo he experimentado con SVG en particular, pero sí hice un loader que carga unas tablitas y con props y todo. No he ocupado mucho mixing en particular. No desconozco específicamente el concepto de mixing. Sí, básicamente el mixing porque para cosas muy simples, si un componente va a tener pocas propiedades para modificar, no puede hacer un mixing que hacer props. Ah, ya te cacho. Sí, puede ser. Pero bueno, igual en el caso de un SVG son hartas las props que modificar. Puedes modificar todo el CSS que se te ocurra, puedes modificar textos, depende de la cantidad de textos también que hayan dentro. Pero claro, no lo he ocupado específicamente para eso. Entonces te sale la vía más al lado de Webpack. No necesariamente, Webpack lo que hace es agarrar el archivo y transformarlo en otra cosa. En este caso por ejemplo, lo que hace específicamente este loader es agarrar el string del SVG, le inserta adelante algo que dice module export igual, comilla, comilla, y el SVG. Es así de simple. Y aparte lo optimiza un poco, le saca hace todas las optimizaciones necesarias para que el SVG cargue más rápido. Pero, ya, eso es lo que hace Webpack nomás. Pero obviamente tú puedes hacer un componente nada más de Vue que cargue SVG y también se puede hacer de esa forma. No sé si ¿Nadie más? ¿En serio? ¿No? Allá. Pero bueno. Serify, ¿has tenido como experiencia ¿Como Serify? No. Solo malas. No puedo hablar mucho porque con mucha profundidad no lo he hecho tampoco. No, me pasa que me tocó implementar con Serify y Vueify en este caso en vez de los loaders que usa de Webpack. Claro. Y me encontré con hartas como librerías como bien buenas desarrolladas para Vue que solamente corren con Webpack. Sí, lo que pasa con Serify, que una de las razones por las que prefiero Webpack siempre, es que es un poco más inclusivo, que molesta un poco tu código un poco más que lo que hace Webpack, porque Webpack solamente lo pasa por herramientas que tú quizás ya lo harías. Lo que decía ahora de Serify Define, por ejemplo, eso es inconseguible en Webpack. O sea, hay un plugin que define variables, pero no va a tocar tu código de ninguna forma.
Webpack en ese sentido es como más puro. O sea, tú le puedes pasar un JavaScript moderno y lo va a reconocer y lo va a transformar en otra cosa, no se va a quejar mucho. O sea, igual lo hago con Babel, Sí, obvio. transpirador, Obvio. tiene cosas. Sí. Claro. Pero por ejemplo, ahora si tú lo piensas, un componente de Vue no está construido para Webpack, sino que está construido, ¿no? Que no corra Mode Certified es algo de la compatibilidad que tiene con el código en general de Al final depende de los loaders que creen. O sea, si el ecosistema de Mode Certified fuera tan grande como el de Webpack, seguramente estarían al mismo nivel en ese sitio. ¿Tu usuario de Twitter? ¿Ah? ¿Tu usuario de Twitter? De canales. Sí, de corta canales. No soy muy activo en Twitter, de GitHub es igual. No sé, ¿alguien más tiene preguntas? Yo tengo varias. No tengo varias. ¿Van a dejar esto en GitHub, no? Porque Está ahí arriba, sí. Pero es como un proyectito, eso voy a hablar en una configuración normal. Igual sirve de boilerplate en todo caso. Claro, si alguien lo quiere ver, me refiero. Después me pueden mandar para mandarlo en el. Sí, obvio. Ya, bueno. github.com/vcanales y ahí está este mismo proyecto. /vcanales/pack. Ese es el nombre del repo de este proyecto en particular. Eso, ¿alguien más? ¿Nadie? Acá. Mentira, no lo veía. ¿Algún dolor que hayáis tenido con Vue.js comparado con React? Porque se ven bastante similares y en términos de performance como que deben ser más o menos similares, ¿o no? La verdad es que no, la preferencia de Vue, aparte del tamaño, cuando vas a tomar esa decisión depende más que nada de si te gusta la sintaxis de Angular o no, si te gusta hacer binds en el HTML o si prefieres hacer otras cosas. Pero la gracia de Vue, la principal gracia yo creo es que es súper flexible, como que no tiene mucha opinión. React también es de esa forma, pero es más pesado. Pero Vue no tiene mucha opinión, o sea, tú puedes hacer esa forma del componente que es un single file, o también puedes usar render functions, igual que en React, y ocupar el estado, puedes utilizar Vuex, que es como una alternativa de Redux para Vue. Al final depende, es muy basado en preferencia personal, y particularmente en dolores de configuración o algo así, la verdad es que no encontré nada. El ambiente de Vue es como, así como el ecosistema es como más familiar, es como bien amigable en el fondo. O sea, la comunidad es bien activa y es como que a veces te hablan como en un nivel un poco más bajo, y React es un poco más científico en ese sentido a veces. Se pasan unos rollos un poco acuáticos, pero Vue está hecho para, así como, pensado como por la simpleza. Creo que eso es una de las cosas bellas que tiene principalmente. Bien. ¿El stack es más, digamos, está más definido o también tienes que tomar varias decisiones cuando estás definiendo tu stack en Vue? No, o sea, ahora yo dije ya, Webpack, Vue. Ya, no, less chats. pero librería y cosas así, porque en React pasa eso, que tiene muchas opciones de librería. Por ejemplo, Claro. para hacer el tema del Flux, el Redux, tiene las sagas, tiene, no sé, tiene Sí. los mix. En Hay hartas decisiones que tomar. Fuera Sí. de... Sí, el Vue tiene un proyecto oficial Ya. que es muy interesante, que es el Vue CLI, que en el fondo es una aplicación de consola que incluye un montón de templates. Y tú le haces Vue CLI y le pones el nombre, que es como el Create React App. Y el router, por ejemplo, en React, hay Vue como router. 8 routers. No, es que todos tienen la alternativa oficial, ¿Ya? React Router, Vue Router, etc. Ya. Y después hay alternativas. Yo creo que en Vue no hay tantas alternativas como en React. Sí, con React te toca decidir Sí. un montón de routers. Sí, De hecho, ahora acá- cada compañía está sacando su router. Claro, acá el camino está un poco más centrado todavía, porque igual React, o sea, Vue es un poco más joven, en el fondo, o sea, ha adquirido popularidad después, entonces, eventualmente cuando todos empiezan a crear alternativas buenas, como lo que pasó con Flux, o sea, Flux era la maravilla y después, no, ya le querían propongamos React, Sí. y después empezó a crecer ese tema. Yo creo que va a pasar con el tiempo. Vamos a hacer lo mismo, sí. Sí, eventualmente ojalá que no, pero eventualmente yo creo que va a llegar una locura que va a ser similar, de no vaya a poder elegir uno. ¿Alguien más? ¿Seguro? ¿Aplausos espontáneos nuevamente? Una cosa que quería repetir el anuncio, en por favor. Pageload estamos buscando, no solo Go es lo principal en este momento, pero alguien que sepa, o que sea interesado en lo que mostramos ahora, interesado en hacer las cosas más rápidas, interesado en seguir
estándares que se han definido a veces por nosotros, pero hacer código bonito y hacer cosas que funcionen bien. Ahora en particular, Go, ojalá conozcan algo de HTTP2 o de cosas que se vienen, y eso, nuestro trabajo de optimización ideal, también todas las cosas se pueden arreglar, así que eso, para que nos contacten a mí o yo que está por acá, ¿sí? O sea, si tienen dudas, es cosa que preguntan en el sitio del Meetup, o me preguntan a mí, que de repente como que aparece mi correo cuando mando mensajes. Eso, sí, gracias. Eso, aplausos.